para la misa de las 8. Entre ellos el músico. Se los garantizo. Entramos casi ya en la recta final de la Cuaresma y yo sé que voy a hacer un comentario que los hacemos todos, pero yo creo que los hacemos sobre todo los que ya vamos entrando en años. El tiempo vuela, se va rápido. La Cuaresma se ha ido rápido. Nos queda 4 semanas apenas. Y ya aparece en el horizonte de la Cuaresma la cruz y aparece la tumba vacía. Y por eso este domingo lo llamamos domingo de regocíjate y alégrate. También ya comenzamos a dejar de leer el Evangelio de San Marcos y así será por unos cuantos meses y vamos a estar leyendo, comenzando hoy el Evangelio de San Juan. El Evangelio de Juan, a los que tenemos que compartir la palabra durante la semana y los domingos, nos es un poco difícil porque es un evangelio extremadamente complejo. No es fácil de entender el Evangelio de San Juan. Incluso cuando se estudia totalmente aparte de los otros 3 evangelistas. La razón es que su teología, o lo que mejor dicho llamamos cristología, su entendimiento del misterio de Jesús, el Cristo, es muy alta, muy elevada. Es un evangelio hermoso, por complejo que sea, es un evangelio bellísimo, porque su entendimiento de Jesús es que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, la palabra que se hizo carne, es el Salvador universal, es el Salvador divino, aquel que el Evangelio llama camino, vida, resurrección, luz, la puerta, la vid, el pan, y el que contiene todos los famosos yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Eso que estamos tan acostumbrados a escuchar, los yo soy de Jesús, todos son propios del Evangelio de San Juan. Quizás lo más conocido para ti y para mí del Evangelio de San Juan es el día de Navidad en la mañana. Leemos el prólogo del Evangelio de San Juan. Es la única vez en el año en que se lee la liturgia. En el principio era la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, todo fue creado por la palabra, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es el prólogo de San Juan, muy familiar a nuestros oídos. Y creo que también familiar a nuestros oídos en San Juan, ya que va a ser el evangelista que nos acompañará estos meses, son los contrastes. San Juan juega mucho con los opuestos. La luz, las sombras, la ceguera, el poder ver, lo de arriba, lo de abajo, la vida, la muerte, siempre está jugando con los opuestos. Pero obviamente en el corazón del Evangelio de San Juan aparece el amor de Dios. Un amor que en el Evangelio de Juan es expresado como un corazón divino que late profundamente, que irradia compasión, misericordia, justicia, ternura, y no solamente para unos cuantos, no solamente para un grupo exclusivo. San Juan es muy claro en expresar de que este amor inmenso de Dios que late en compasión y en ternura es un amor universal, es para el mundo entero. El Dios que San Juan nos presenta es un Dios arrebatadamente enamorado del mundo que Dios creó. Es un Dios que contempla la creación en toda su belleza y especialmente contempla la belleza de eso que Dios creó a su imagen y semejanza. Es un Dios que te contempla a ti y a mí de una forma totalmente enamorada, porque Dios amó tanto al mundo que Dios le dio su único Hijo. Este es el gran regalo del Evangelio de San Juan, esa frase que acabamos de escuchar en esta mañana, ese recuerdo a las puertas de las últimas 2 semanas de la Cuaresma, que Dios nos dio el regalo más grande
que Dios le podía dar al mundo creado, que es el regalo de su Hijo, la palabra eterna que se vació de sí misma, como dice San Pablo, al hacerse humano igual que tú y que yo. Cuando tú pienses en algún momento de tu vida, ¿cuál es el regalo más grande que Dios me ha hecho? Son dos: el haberte creado, que existas, y el regalo de su Hijo Jesús. Esos son los dos regalos más grandes que Dios nos ha hecho. El que existamos nosotros, que fuimos creados, y que nos regaló a Jesús, la palabra eterna, que se vació de todo privilegio para hacerse de carne y hueso igual que nosotros. Ahora, ese don de Dios no es un don solamente para ser creado, para ser creído, como dice incluso San Juan, para que creamos en Él y seamos salvados. Es mucho más que simplemente creer en ese regalo de Dios que es su Hijo Jesús. Es un regalo para ser seguido. Jesús, el verbo que más utiliza en referencia a ti y a mí es síganme. Más que adórenme, porque Jesús nunca utilizó esa palabra para Él mismo, Jesús utilizó el verbo síganme a mí. Síganme, abrácenme en mi totalidad. Creer en Jesús no es solamente un ejercicio de la razón, no es solamente un ejercicio de aquí de la cabeza. Creer en Jesús implica que estoy dispuesto también a seguir y abrazar lo que Jesús abrazó. Que tú y yo estamos dispuestos a abrazar a la gente que Él abrazó. Que estamos dispuestos a tener la visión de Dios Abba que Jesús tuvo de Dios. Que estamos dispuestos también a abrazar la forma en que Jesús oró. Y Jesús oraba siempre en un profundo silencio, y Jesús oraba siempre en espacios desérticos, no porque fuesen áridos, sino porque eran lugares de soledad. Abrazar el estilo de orar de Jesús. Nos invita a ser fieles al reino de Dios como Jesús es fiel al reino de Dios. Abrazar su visión de un mundo fraternal, de un mundo de paz, de un mundo de justicia, de un mundo de misericordia. Y finalmente, creer en Jesús es decirle a Jesús que también estamos dispuestos a abrazar la cruz como la última consecuencia de nuestro sí, como lo fue para Él como última consecuencia de su sí. El gran regalo del Padre a nosotros es un gesto que nos recuerda que siempre Dios da el primer paso hacia ti y hacia mí. Un paso hecho en el amor, no un paso hecho para castigarnos, ni para condenarnos, ni para justiciarnos simplemente, porque no es un Dios lleno de venganza, ni es un Dios lleno de rabia contra la creación. Dios amó tanto a la creación que le regaló su único Hijo. Es un Dios que te dice a ti y a mí, oye, ¿tú quieres ser feliz de verdad? ¿Tú quieres tener paz de verdad? ¿Tú quieres vivir en un gozo de verdad donde nada ni nadie, ni siquiera la muerte, te lo puede arrebatar? ¿Tú quieres eso? Y el Padre te dice a ti y a mí, pues mira a mi Hijo, contémplalo, cree en Él, pero también síguelo y ámalo, incluso hasta el último paso de tu vida, que es tu muerte y la mía. Tú quieres ser libre, tú quieres ser un hombre y una mujer realmente lleno de tranquilidad interior en mitad de las peores tormentas que podamos estar viviendo. Ama a Jesús, abrázalo completamente, síguelo radicalmente y tendrás paz. Porque tanto amó Dios al mundo que le dio su único Hijo. Ahora, el texto del Evangelio de San Juan de hoy comienza haciendo Juan referencia a la famosa serpiente de bronce que Moisés en el Antiguo Testamento habrá levado en el desierto sobre una vara, para que al contemplar este objeto
recibiera el pueblo de Israel la sanación de las mordeduras de culebra. Elevada la serpiente. Jesús va a utilizar muchísimas veces en el Evangelio de San Juan este término, para cuando yo sea elevado. Esa palabra que la vas a encontrar tanto en la boca de Jesús en el Evangelio de Juan, es una referencia a la cruz, ser elevado. A mí me encanta usar esa frase y poder ver la cruz allí elevada en la pared aquella, ser elevado. Porque la cruz en Juan es un lugar también de glorificación. La cruz para Juan realmente es el trono donde Jesús reina en toda su realeza y en toda su belleza. Pero la cruz, gente, por muy elevada que sea y glorificada que sea, y aunque sea el trono real de Cristo, la cruz nunca deja de ser un lugar de la peor y más radical pobreza. La cruz jamás va a dejar de ser un signo de la entrega más radical que un ser humano pudo haber tenido por sus hermanos y hermanas. La cruz jamás va a dejar de ser el símbolo de la confianza absoluta en un Dios que no parecía estar presente, un Dios que parecía estar sordo y mudo. La cruz jamás va a dejar de ser símbolo de la injusticia, de la opresión y de la muerte del inocente. Juan combina las dos realidades cuando habla de la cruz. El lugar donde Cristo es más auténtico, más libre, más rey, pero también es el lugar de la muerte, de la violencia y de la injusticia. Dios nos ama infinitamente y Dios nos ama incondicionalmente. Y siempre hay una forma de responder a ese amor inmenso de Dios. Creer en su Hijo Cristo Jesús, pero no solamente creer, sino seguir los pasos y las huellas de Jesús de Nazaret y abrazarlo hasta la cruz. Estamos a 2 semanas del Triduo Pascual. No sé si ustedes se recordarán, y estoy seguro que lo recuerdan, que el año pasado no pudimos celebrar Semana Santa como llevábamos años de la vida entera celebrando. Este año, gracias a Dios, parece que sí. Se acerca ya el Viernes Santo, la cruz en el Calvario, se acerca el jueves antes, en ese gesto de servicio radical, de lavar los pies de aquellos que representan a la Iglesia, el gesto de la vigilia pascual en la noche, que anuncia ya la luz en la oscuridad del sábado, la liturgia del domingo, la gran Pascua de la Resurrección. Se acerca ya todo eso. Aparece en el horizonte la cruz. Y para mí brota una pregunta muy fuerte a la luz de la Semana Santa y de esta Cuaresma. La pregunta es esta: que si tú y yo también estamos dispuestos a abrazar y seguir, no solamente creer, sino abrazar y seguir a Jesús de Nazaret al punto que también estamos dispuestos a ser elevados en la cruz con Él, para poder entonces, como diría San Pablo, resucitar con Él. ¿Estamos tú y yo dispuestos a abrazar la cruz como la última y más radical consecuencia de aquello que decimos que creemos? Y yo simplemente le pido a nuestro buen Dios que nos dé la gracia de decir que sí. Diariamente, calladitos y calladitas, pedir la gracia de decir: sí, Señor, hasta el final contigo.